Muy buenos días, tengan todos ustedes. La Fundación Disautonomía Panamá y la Secretaría Nacional de Discapacidad le damos la bienvenida a la capacitación de hoy sobre los procesos de certificación de discapacidad y los programas que brinda SENADI. Esta mañana de hoy nos estará acompañando la licenciada Ailín Aparicio, la directora nacional de certificaciones, también el licenciado Jorge Villalba, el director nacional de equiparación de oportunidades, y la abogada de SENADI, la licenciada Sayira Vergara. Ustedes podrán realizar las preguntas a través del chat durante el transcurso de la capacitación. Le damos la bienvenida a los expositores. Bueno, buenos días, un gusto estar con ustedes la mañana de hoy. Mi nombre es Ailín Aparicio, fisioterapeuta de profesión, actualmente directora nacional de certificaciones. Le vamos a estar hablando un poco de lo que es el proceso de certificación, requisitos. Igualmente nos acompaña el licenciado Jorge Villalba, director de la Oficina de Equiparación de Oportunidades, que hablará de los programas que se encuentran en la SENADIS, y también nos acompaña la licenciada Sayira Vergara, abogada. Ahorita se encuentra con nosotros en la Dirección Nacional de Certificaciones, que puede igualmente contestar alguna duda que tengan en el aspecto laboral. Voy a presentarles unas pequeñas diapositivas acerca de lo que es el proceso de certificación, requisitos y los beneficios que tiene una persona al obtener la certificación de discapacidad. Vamos a compartir. Ok, ¿todos pueden ver? ¿Sí? Bien. Sí, se puede ver. Básicamente, la certificación de discapacidad es el acto administrativo mediante el cual la SENADIS acredita que una persona tiene una discapacidad, sea física, auditiva, visual, mental, intelectual o visceral. Esto va de acuerdo a nuestros decretos en los cuales establece los porcentajes para una persona igualmente certificarse. La certificación se hace a partir de una condición de salud y se expide de acuerdo a la evaluación del perfil de funcionamiento. Toda persona que desee pasar por el proceso de certificación de discapacidad debe de tener un diagnóstico por su médico o una certificación de su médico que indique cuál es su condición de salud, patología o enfermedad. El fundamento legal, pues data de la Ley 23 de junio del 2007, pues que crea la Secretaría en sus artículos 13, numerales 9 y 10, que establece como función el diseño de los baremos nacionales. Nosotros encontramos dos decretos, que es el 36 y el 74, que son nuestras normas de cómo nosotros se realizan las evaluaciones, cuáles son los requisitos, y sobre todo también los requisitos para formar parte de las juntas evaluadoras, que son los encargados de determinar si la persona certifica. Estos son los decretos que mencioné, el 74 del 11 de abril del 2014 y el 74 del 14 de abril del 2015. El objetivo o el principal objetivo de la certificación de discapacidad para el usuario es el uso de los beneficios económicos que se encuentran en la Ley 134 del 31 de diciembre del 2003. Para poder acceder a este descuento, la persona debe de tener el carnet que emite la SENADIS, ya que la SENADIS es la única institución avalada para emitir la certificación de la discapacidad. Es importante detallar que la certificación de discapacidad es de libre demanda. No es obligatorio a una persona certificarse, ya que no todas las personas que se evalúan certifican. Por cada discapacidad hay un porcentaje que la persona debe de llegar para poder ser certificado. Esto no quiere decir que la persona no tiene una condición de salud. Esto quiere decir que en el momento de la evaluación, la persona no completó ese porcentaje para poder determinar que tiene una discapacidad y así gozar de los beneficios económicos que estén en la ley. Únicamente para poder gozar
beneficios que están en la ley, la persona debe tener el carnet que emite la CENADIS. Esta evaluación que se hace para el proceso de certificación se realiza bajo un enfoque biopsicosocial y lo realiza una junta evaluadora. Esta junta evaluadora está formada por un equipo interdisciplinario en donde vamos a encontrar un médico, un psicólogo, un trabajador social y dependiendo de la condición de salud va a entrar un fisioterapeuta, un fonoaudiólogo, un terapeuta ocupacional. Y para poder acceder a el proceso de certificación, la persona debe de traer ciertos requisitos para entonces poder evaluarse por esta junta evaluadora. Bien, nosotros utilizamos dos clasificaciones para las evaluaciones. Nosotros utilizamos la CIE-10, estas son clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud, y utilizamos la clasificación SIF. Nosotros evaluamos la funcionalidad. Nosotros no realizamos una evaluación médica, ya que la persona debe de aportar todos sus diagnósticos, sus estudios, o exámenes que a la persona le hayan realizado. Nosotros evaluamos es la condición y vemos esa funcionalidad. ¿Qué tanto puede hacer la persona? ¿Qué cosas les cuesta? Si tiene algún tipo de limitación, algún tipo de restricciones. Entonces, nosotros utilizamos estas dos clasificaciones, la CIE-10 y la CIF. La CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, y la CIE-10, que es la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. Así que toda evaluación, nosotros utilizamos estas dos clasificaciones bajo un enfoque biopsicosocial en donde las realiza un equipo multidisciplinario. Básicamente es bajo el enfoque biopsicosocial, como les comenté, es una evaluación donde vamos a ver la funcionabilidad. Nosotros no certificamos un diagnóstico, no certificamos una condición de salud, ya que el médico es el que certifica que uno tiene una enfermedad, una condición. Nosotros certificamos discapacidad. Y discapacidad es un término muy genérico que puede incluir deficiencias en la función y la estructura corporal, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Enfermedades crónicas, conocemos como todo este tipo de diagnóstico que básicamente la persona ya va a tener un tratamiento paliativo, no curativo. Y enfermedades crónicas podemos mencionar la presión, la diabetes, y este tipo de condiciones, este tipo de enfermedades puede llevar a una persona a tener una discapacidad. No quiere decir que porque una persona tiene una diabetes, o una artritis, o una presión arterial ya tiene discapacidad. Nosotros la evaluación que realizamos con estas clasificaciones de la OMS y nuestros decretos es para determinar si esa condición de salud, si esa enfermedad lleva a tener a esa persona una discapacidad. ¿Quiénes son los miembros de junta? Como ya les mencioné, médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos. Todo este personal que forma parte de las juntas evaluadoras ha sido capacitada en las clasificaciones CIF, CIE-10 y ha pasado también por un examen con un puntaje mayor de 91 puntos para formar parte de las juntas evaluadoras. En estos momentos las juntas evaluadoras se realizan de una manera virtual, ya que por la pandemia hemos tenido que adaptarnos a no realizarlas tanto presenciales, porque se realizaban presenciales, y ahora se realizan de una manera virtual, por videollamadas, por WhatsApp. Dependiendo de los casos y de la complejidad de la condición, la persona puede igualmente realizar la evaluación en sitio. Nosotros evaluamos todos los días, nosotros coordinamos con la persona el día de su cita y la hora. En estos momentos nosotros contamos con convenios con el Ministerio de Salud, el IPE, el Instituto Nacional de Salud Mental, que forman parte, su personal, de las juntas evaluadoras. Como les mencioné, todas las personas, todos los profesionales de la salud que forman parte de las juntas es un personal capacitado para realizar la evaluación para la certificación de discapacidad.
¿Cuáles son las discapacidades que nosotros evaluamos para posteriormente certificar? Física, mental, intelectual, visceral, auditiva y visual. Personas que tienen condición física, podemos encontrar personas con parálisis cerebral, personas con algún tipo de amputación, algún tipo de derrame. Mental, toda persona que tenga algún tipo de un trastorno psiquiátrico, bipolaridad, esquizofrenia. En las intelectuales podemos encontrar los retardos mentales, síndrome de Down, autismo. En las visceral, nosotros vamos a encontrar todos los que tengan que ver con los órganos. Si la persona tiene alguna condición de cáncer, SIDA, insuficiencia renal, enfermedad pulmonar obstructiva. Igualmente, en las auditivas, toda condición que tenga que ver con los oídos, y en las visuales, toda condición que tenga que ver con nuestros ojos. Entonces, recuerden, nosotros evaluamos todas las condiciones de salud. Toda persona que tiene un diagnóstico se puede evaluar. La junta evaluadora es la que determinará si la persona certifica. Y el beneficio de estar certificado es el carnet, que es la llave de acceso para la ley 134, que es de descuentos económicos. Solamente ese es el único beneficio, poder acceder a la ley 134, que es el de los descuentos económicos. Básicamente, la persona, para poder evaluarse, debe de traer ciertos requisitos, como lo son la solicitud de certificado, que es un documento donde la persona debe anotar los datos de la persona que se va a evaluar, independientemente de la edad. Si es un niño pequeño, el solicitante es la persona que se va a evaluar. Copia de cédula de identidad o carnet de migración vigente para las personas extranjeras. Si es menor de edad, también igualmente puede ser cédula juvenil o certificado de nacimiento. Muy importante es el diagnóstico. El diagnóstico debe ser dado por su médico de cabecera. Ese médico de cabecera puede ser de hospitales públicos o clínicas privadas. Lo importante es que esté firmado y sellado por su médico. Y igualmente un resumen del historial clínico. Detallar desde cuándo tiene la persona la condición, en tal caso de que sea adquirida en los años. Igualmente colocar si la persona está hospitalizada, se ha operado o si toma algún tipo de medicamento. Estudios complementarios siempre y cuando la persona los tenga. Primordialmente, para poder acceder al proceso de certificación, la persona debe tener su documento de identidad personal, la solicitud de certificación, que lo pueden encontrar en la página web de Senadis, y el diagnóstico con su resumen del historial clínico. ¿De dónde puede venir la información? La información puede venir de cualquier hospital público o clínica privada, siempre y cuando esté firmado y sellado por el médico tratante. En los casos que la persona tenga varios médicos, porque dependiendo de la condición de salud, asiste a varios especialistas, necesitamos es de uno solo que coloque su diagnóstico y el resumen del historial clínico. Ahorita mismo en pantalla estoy mostrando el formulario de solicitud. Este formulario de solicitud es el que pueden obtener de la página web de Senadis, donde se van a anotar los datos del solicitante y los datos del acompañante, en tal caso la persona sea menor de edad o tenga alguna condición de salud que amerite ser acompañado durante la evaluación. Este documento lo pueden bajar de la página web de Senadis o pueden retirarlo en las oficinas de certificaciones acá en la Secretaría. Este es otro modelo de un formulario, en este caso es para los de origen intelectual. No es obligatorio llenar este formulario los médicos. Lo que a nosotros nos interesa es que venga el diagnóstico y un resumen del historial clínico del usuario que se va a evaluar. En muchos casos hay hospitales públicos que no llenan una documentación que no sea del lugar. Por eso, igualmente nosotros damos este formulario para que la persona tenga una guía de los documentos que nosotros necesitamos al momento de la evaluación. El proceso de certificación, para poder acceder al mismo, pues hay que retirar los formularios o bajarlos de la página web, completarlos, traerlos a la oficina de certificaciones. En el caso de que sea en el interior, la persona debe asistir a las provincias, en todas las provincias de Panamá, hay una regional de Senadis, y ahí dejar la documentación. Se verifica la documentación, se ingresa al sistema
y se le notifica a la persona posteriormente el día de su cita y la hora. Igualmente, como les mencioné, lo estamos haciendo ahorita de una manera virtual, pero también se realiza de una manera presencial. La Junta Evaluadora examina, toma su decisión y posteriormente entonces a la persona se le notifica si ha aprobado, significa que se le entregará su carnet y una resolución, y en el caso que a la persona se le niegue la certificación, igualmente por ser un proceso administrativo, la persona tiene el derecho de reconsiderar en los primeros 5 días hábiles que se le entregue sus resultados. Recuerden que nosotros certificamos es la funcionabilidad, no certificamos un diagnóstico. El máximo que se brinda también, el tiempo de un carnet, son 10 años. Depende también de la condición y de otros factores que determine la Junta. Estamos mostrando en estos momentos el carnet de certificación. Básicamente es del tamaño de una cédula. Esto es lo que se le va a brindar a la persona que es certificada con una resolución para que pueda gozar de los beneficios económicos que están en la ley. Solamente va a salir su nombre, su número de cédula, la fecha que se expide y la fecha que expira el carnet. Siempre la persona debe fijarse el tiempo de expiración, porque antes de que se venza, la persona debe de traer de nuevo la documentación para poder evaluarse nuevamente. Pues los descuentos que la persona va a obtener al ser certificado los podemos encontrar en la Ley 134 del 31 de diciembre del 2013, en donde van a haber 30% en todo lo que es el transporte terrestre, 25% en el aéreo, todos los que son servicios de salud y medicamentos, el 20% de servicios hospitalarios, de medicamentos, consulta externa, en cirugía, siempre y cuando la persona tenga el carnet que emita la CENADIS. Otros servicios públicos que también podemos encontrar, lo que es el pasaporte, electricidad, televisión por cable, y en entretenimiento podemos encontrar todo lo que es hospedaje, actividades recreativas, cine y teatro. Toda persona jubilada que pase igualmente por el proceso de certificación y certifique, puede gozar igualmente de los beneficios. Lo que no puede hacer es sumar los beneficios que tiene por ser una persona jubilada y sumar los beneficios que tiene por ser una persona que tenga el carnet de certificación. Solo debe utilizar uno de los beneficios. Y para terminar, podemos decirles que nosotros evaluamos todas las condiciones de salud certificadas por el médico. Nosotros recabamos toda esa información, se realiza la evaluación por una junta evaluadora, un equipo interdisciplinario que va a evaluar esa funcionabilidad, qué tantas limitaciones puede tener, qué tantas restricciones puede tener. Nuestros parámetros están en el decreto 34 y 76 y 34, donde la persona debe llegar a ese porcentaje para poder ser certificado. Y el único beneficio de la certificación es los descuentos que están en la ley 134. Para cualquier pregunta o duda, les dejo mi correo por si tienen alguna duda o sugerencia para el proceso de certificación. Gracias. Licenciada, ¿usted va a querer que continúe el licenciado Jorge Villalba y al final hagamos todas las preguntas? ¿O contestamos las preguntas que tienen que ver con la certificación ahora? Ustedes nos dirán. Sí, yo creo que puede seguir el licenciado Jorge porque así de repente pueden realizar más preguntas y porque pueden ser que hayan preguntas que también igualmente el licenciado Jorge pueda responder, entonces. ¿Cómo entonces continuamos con el licenciado Jorge Villalba? Okay. Sí, buenos días. ¿Me observa la presentación? Sí. Sí. Okay. Bien. La Secretaría de Salud y Discapacidad lleva a cabo varios programas, los cuales voy a ir detallando poco a poco. Mi nombre es Jorge Villalba, yo soy Director Nacional de Equiparación de Oportunidades y vemos diferentes temas, tanto los programas, proyectos que lleva
la Secretaría, como también el tema de la accesibilidad. Así que si en el transcurso del día o de lo que dure la capacitación tienen alguna consulta sobre la accesibilidad, igualmente podemos darle respuesta. Iniciamos con el proyecto Fami Empresa, ¿verdad? Que está orientado a capacitar y proporcionar la creación de pequeñas empresas a familiares, personas con discapacidad que crean tener un emprendimiento. Esto tiene un objetivo bastante específico, que es el tema de la inclusión socioeconómica de las personas con discapacidad, que tengan a bien desarrollar un proyecto y se le pueda dar entonces a esa persona, mediante este proyecto, un capital semilla. Para esto, la persona debe de ser capacitada, debe de tener un plan, un proyecto de una creación de un emprendimiento, para posteriormente la Secretaría Nacional de Discapacidad, siguiendo todos estos procesos, pueda otorgarle un capital semilla que le permita a esa persona o ese familiar de la persona con discapacidad obtener o crear su pequeña empresa. Y vemos que no solamente, o sea, las empresas que nosotros apoyamos, el tema agropecuario, el tema comercial, el tema de servicios, y estas capacitaciones las damos en compañía de personal técnico de AMPIME, del MIDA, y de Senadis, que induce a la persona dentro de lo que es el entorno comercial y familiar. Y también en esas capacitaciones se habla mucho sobre el tema de liderazgo, el tema de poder, cómo llevar su emprendimiento, cómo manejar la parte económica, cómo desarrollar su proyecto, el mercado y etcétera. Esto viene siendo el programa Fami Empresa. El Fondo Rotativo de Capacidad, conocido como FODIS, este proyecto va encaminado a dotar a las personas con discapacidad de las ayudas técnicas necesarias que la misma necesiten, tales como sillas de ruedas, muletas, bastones, procesadores, audífonos para personas sordas, bastones para las personas ciegas, coches especiales para los niños que necesiten. Y esto promueve la utilización de ayudas técnicas para facilitar que las personas con discapacidad tengan acceso al medio ambiente, al trabajo, alcanzar su autonomía, que es muy importante, la independencia, la productividad, mayor participación, goce de la vida. También favorece a la oferta pública, educativa de empleo y la inclusión plena. Vemos estos factores, el tema laboral. Si de repente yo no tuviera una silla de ruedas, yo no puedo llegar hasta mi puesto de trabajo, y la ayuda técnica te permite eso, igualmente a los niños. Si necesitan una ayuda especial para poder llegar y llegar a la escuela y demás, van a necesitar una ayuda técnica para poder, una persona sorda que necesita de repente un implante coclear o unos audífonos para poder escucharla, o poder convivir, comunicarse. Entonces esto trae consigo lo que es la autonomía de la persona, y la persona puede desarrollarse de la mejor manera con estas ayudas técnicas que la Secretaría puede otorgarle. Pero para esto debe de hacer la solicitud pertinente a la Secretaría, llenar la evaluación que se le solicita, pasa por un estudio socioeconómico, porque estos programas más que todo van dirigidos a esta población que requieren este tipo de ayuda y no tiene la capacidad económica, ¿no? Pero bueno, pero lo único que en este programa no vemos no nos fijamos tanto en la pobreza, sino que hay muchas ayudas técnicas que son demasiado costosas, cuestan arriba de los 10.000 balboas, y de repente son una persona que tenga un trabajo, no va a poder accesar a esta ayuda técnica, y por eso es que nosotros le damos entonces ese apoyo. Y el programa de subsidio económico, que es una ayuda económica que se da a la persona que necesite movilizarse y a sus tratamientos y al tema educativo. Para esto sí tiene que ser una persona que sea de pobreza extrema, para poder darle el beneficio.
y la misma consta de 50 balboas mensuales. Esto se le da un pago trimestral por un periodo establecido. En el manual de procedimientos nosotros establecimos que este programa tenga una duración de un año y según la evaluación que haga nuevamente el trabajador social, se le puede dar otro año más a la persona, pero la persona también tiene que en este camino utilizar esos fondos para poder entonces llegar, estudiar, prepararse y lograr una autonomía. Este es un apoyo que se le da a la persona también, que se le da en ese sentido. Y para también el tema de los medicamentos, igualmente se le da a la persona la ayuda económica. Esos serían los tres programas que la CENADIS genera día a día para poder impactar positivamente a la población con discapacidad y que éstas de una u otra manera puedan llegar a una inclusión social plena, como es el norte que queremos como institución, de que estas personas puedan obtener estas ayudas, ya sea económica, ya sea de ayuda técnica o emprendiendo para que las mismas puedan entonces generar su propio bienestar y armar un mejor futuro para las mismas. Ahora estamos abiertos entonces para las preguntas que deseen. Ya les dije, no solamente sea de los proyectos, sea de certificación o sea por accesibilidad, podemos entonces ver si tienen alguna pregunta relacionada a eso y es mejor de esta manera interactuar con el público, ¿no? Sí, una de las preguntas que nos han llegado es de las personas que ya tienen el carnet y que pronto se le va a vencer, que querían saber en qué momento, o sea, con cuánto tiempo de anticipación se debe hacer la renovación. Y si tiene que iniciar el mismo proceso, es el mismo proceso. Bueno, siempre es bueno realizarlo hasta un mes y medio antes de que la persona se le vaya a vencer. La persona debe traer nuevamente toda la información porque recuerden que nosotros evaluamos funcionabilidad. Y si la persona, por darle un ejemplo, se volvió en el 2015, algo va a cambiar. Por eso pedimos nuevamente toda la información. Vuelve a pasar por una junta. Al inicio demorábamos casi hasta 10 o 11 meses para que la persona de verdad se evaluara y tuviera su resultado, pero ya hemos bajado los tiempos a aproximadamente 4 meses y medio, así que la persona va a tomar mucho menos tiempo para evaluarse, pero sí debe traer lo mismo que trajo la primera vez: solicitud, copia de identificación y el diagnóstico médico. Y obviamente, pues, detallar que ya fue evaluado. Ok, otra pregunta que nos ha llegado muchísimo es la parte laboral. Eh, eh, Hay mucha inquietud de un grupo de pacientes de cuáles son las implicaciones laborales de contar con una certificación de discapacidad y al obtenerla, entonces eso lo limitaría a poder ser candidato para ser escogido, o sea, le quitaría esa posibilidad de ser escogido en un puesto de trabajo, o si tiene la certificación también les podría impedir tener ascensos laborales. Entonces, si la licenciada nos pudiera explicar qué implicaciones negativas laborales puede tener la certificación de discapacidad. Buenos días. Bueno, en el tema laboral, más que una implicación negativa, el tener una condición de salud que tenga un diagnóstico médico es a favor de la empresa, porque la empresa cumple con un porcentaje de personas contratadas que tienen algún tipo de condición de salud que les genere una discapacidad. La certificación no debe ser ni siquiera solicitada en los lugares de trabajo, porque en estos momentos, ante la ley, no se necesita tener certificación ni para ser contratado ni para no ser contratado, porque la ley es clara, es para beneficios económicos, es para descuento, es para acceder a diferentes tipos de beneficios económicos.
Cuando uno está laborando, uno tiene que presentar un diagnóstico médico a la Oficina de Recursos Humanos para que se le aplique tanto las 144 horas como la protección laboral. Lo que no tengo muy claro es si esta condición es una enfermedad, podría ser considerada una enfermedad crónica. En caso de que sea considerada una enfermedad crónica, sí tendrían que aportar 2 diagnósticos para que le aplique la protección laboral. Es lo único que puede haber alguna diferencia, porque si es una condición de salud que genera una discapacidad, es solamente uno. Es lo único. Pero no hay nada negativo adicional, vuelvo y repito, no es necesario presentarlo en la oficina. Ahí tengo conocimiento de que hay oficinas y lugares donde te lo solicitan, pero no debe ser. Yo siempre le recomiendo a las personas, si usted desea aportarlo para su protección laboral y para que no pueda ser despedido, eso es decisión de cada persona porque es un procedimiento voluntario. Entonces, ni las entidades públicas ni privadas deben solicitarlo porque esto es para beneficio económico. Claro está, si la persona desea de un familiar o propia entregarlo para que haga, como que dice, más protección, porque no te va a quitar, te va a dar protección laboral, esa es decisión de cada persona, pero no debe ser solicitada. Ok, también nos ha llegado preguntas sobre que si tener el certificado de discapacidad puede también tener alguna connotación negativa o alguna repercusión en un proceso de guardia y crianza o de reglamentación de visita, que la contraparte lo use en contra de la persona, diciendo que por tener un carnet de SENADI de discapacidad, eso es un impedimento para criar o tener a su hijo o su hija. A lo contrario, de acuerdo a las normas internacionales, es discriminatorio el utilizar ese tipo de alegaciones por parte de la contraparte o hasta de los mismos jueces. Es discriminación porque uno no puede, a razón de un tema de discapacidad, decir que no se puede hacer esto o aquello. No debe ser, de acuerdo a lo que establece la convención, partiendo de ahí, que es ley de la República de Panamá. Lastimosamente, sabemos en la sociedad en que estamos y si en algún momento se da esa situación, no duden en venir, solicitar aquí mismo en la SENADI, pueden solicitar como un criterio legal en los casos que se están presentando y entonces la SENADI le puede emitir una nota donde le explica el criterio legal de la norma en tema de discapacidad, que no puede ser utilizada en forma negativa. O sea, tratemos, yo sé que no es fácil porque yo me incluyo en esa situación, tratemos de quitarle la parte negativa de discapacidad y verlo como algo, como una diversidad funcional. Es una forma de hacer las cosas, otra forma distinta. Entonces, en eso que estamos tratando de trabajar, de que se vaya quitando la connotación negativa. Volvemos y decimos, eso es para beneficio y si la persona desea hacer el procedimiento lo hace y si no, no lo hace, sin problema. No debe ser utilizado. Ok, no sé, licenciada, si está viendo una pregunta que escribieron en el chat. Mi pregunta es, yo padezco de espondilitis anquilosante, prolactinoma, oftalmopatía, tiroidea y uveitis bilateral anterior. Todas son enfermedades poco frecuentes. Los medicamentos no los suministra el Seguro Social, solamente los tratamientos biológicos y tengo que atenderme en clínica privada. Al principio no veía, con el tiempo mi vista mejoró, pero la sensibilidad a la luz, los dolores musculares y el dolor de cabeza me impide trabajar a tiempo completo. ¿Yo puedo aplicar para un carnet de discapacidad? La persona puede aplicar para evaluarse. Toda persona que tenga una condición de salud se puede evaluar, debidamente certificada por su médico. Si es una condición visual, nosotros damos un formulario porque pedimos cierta información muy precisa. Si son otras condiciones, la persona debe traer el diagnóstico, su resumen del historial clínico, la junta evaluadora evalúa y determina si certifica.
pero toda condición de salud, enfermedad o patología certificada por el médico puede evaluarse. También nos ha llegado pregunta sobre si la persona tiene varias condiciones, por lo menos si tiene un problema motor, por ejemplo, si tiene problema en la columna y tiene problemas motores y está en silla, y también además tiene disautonomía con síncopes y otro tipo que le afecta su diario vivir, si tiene que presentar los dos formularios, uno por el fisiatra o neurólogo la parte motora y por la parte visceral, o debe escoger una de las dos o presenta los dos. Sería recomendable que toda la información médica la presente. Al menos uno de los diagnósticos debe ser original, pero es recomendable ya que esta es una condición de salud que trae consigo muchas sintomatologías. Entonces sí es bueno que presente el diagnóstico, que en este caso es disautonomía, y que el médico detalle toda la sintomatología que conlleva esta condición. Entonces, pero al menos de un solo médico, no tiene que buscar al neuro, de repente un fisiatra, un ortopeda. Si tiene un neuro, que es el que lo ve por decir algo, por la disautonomía, él le puede realizar toda la documentación. Sí, en el caso acá, la persona además de disautonomía tiene problemas motores, no por la disautonomía, sino por otras condiciones fisiológica o neurológica. Entonces preguntaba si tenía que presentar los dos diagnósticos. Pueden presentar los dos. Si la persona solamente trae por uno, no es que la Junta va a evaluar solo por esa condición. Si la Junta observa que la persona tiene otras condiciones, puede mandar a ampliar para entonces conseguir más información. Ok, vemos otra pregunta. Que si la cédula debe ser vigente o aceptan vencidas. No, las cédulas para poder que se puedan utilizar tienen que estar vigentes, no pueden estar vencidas. Sabemos que la situación está un poquito informal, pero ya se ha ido restableciendo las condiciones para arreglar lo de la cédula, así que sí tienen que estar vigentes. Igual el carnet migratorio. Y también si el niño no tiene la cédula juvenil, ¿puede usar el certificado de nacimiento? Sí, cómo no, perfecto, sí. Ok, también vemos otra pregunta acá. ¿Queda algún registro de la certificación al que puedan acceder los bancos y negar créditos? También esa es una inquietud también que tienen algunas personas, que por tener la certificación de discapacidad los bancos le nieguen los créditos en el caso de que esté optando por una vivienda o por un préstamo, y que es por tener un certificado de discapacidad le nieguen ese trámite, y si los bancos tienen acceso a esa información. Bueno, esa data es personal. Esas son información sensitiva que solamente se maneja por la CENADI, específicamente por la Dirección Nacional de Certificación. Esa data no se puede extrapolar para nada de ningún tipo de lo que nos han consultado, no. Adicional, vuelvo y reitero, el hecho de que un banco o un lugar de un juzgado, cualquier institución, utilice el tema de discapacidad para no permitirle acceder a algo es violatorio y es discriminación, y puede irse a la corte a sustentar y se puede demandar. O sea, tenemos una ley que es de protección a las personas con discapacidad y que los protegen en todos estos tipos de situaciones que están consultando. Y para tranquilidad, es una data que se protege con el tema, la ley de confidencialidad, así que no hay ningún inconveniente. Esto no se comparte, no se utiliza, no, nada. Esto es exclusivamente para lo que establece la ley 134. Solamente para eso y para beneficio. Punto. Otra pregunta que nos llega es: ¿puede una persona con discapacidad gozar de los beneficios de dos programas a la misma vez? Bien. Por lo menos hay programas que sí lo permiten según sus manuales, pero hay programas que no. Vamos a poner, por ejemplo, si la persona con discapacidad pertenece a la Ángel Guardián, que da el MIDES, no puede recibir el tema de subsidios económicos acá. Pero esa misma persona que de repente tenga Ángel Guardián
puede incluirse en el tema de FODIS, que para la obtención de alguna ayuda técnica lo puede hacer tranquilamente, e igualmente puede participar en el programa de esa empresa que busca esa autonomía de esa persona, que busca que esa persona sea emprendedora, que genere sus propios ingresos y a la larga no viva siempre de un subsidio, sino que también pueda ella misma generar sus propios ingresos. Así que es así, hay programas que sí lo permiten, pero hay programas que no lo permiten. Pero estos son los que sí lo permiten. Por lo menos FODIS y FAMI sí permite que tú estés en otras actividades y puedan recibir los beneficios de esto. Ok, nos llega otra pregunta. Buenos días, soy paciente con disautonomía. En el momento estoy pensionada bajo un diagnóstico clínico. ¿Basta con la certificación del doctor solamente, del neurólogo, para poder hacer el trámite de certificación? No, necesita más información. Recuerden que la pensión que da la Caja del Seguro Social es un trámite muy diferente al que nosotros realizamos, ya que la certificación de discapacidad va a brindar el descuento económico. La persona puede seguir laborando, o puede estar jubilada, o puede estar pensionada, pero sí necesitamos un resumen del historial clínico, diagnóstico del médico y resumen del historial clínico. Y recordarles también a las personas que los mismos descuentos que tiene una persona pensionada y jubilada son los mismos descuentos que tiene igualmente si tiene la certificación. Tiene el derecho de igualmente pasar por la evaluación, pero recordarles que los descuentos son básicamente los mismos. Pero en tal caso que la persona pensionada quiera obtener igualmente o pasar por el proceso, debe de traer la documentación, que es diagnóstico con resumen del historial clínico. No es el que emite la caja de la pensión. Tiene que ser un diagnóstico aparte para un proceso diferente. Ok, ¿podría ampliar un poquito, porque eso también, esa pregunta nos llega mucho, la confusión que hay entre lo que es tener una discapacidad o de repente una afectación de tu enfermedad y el médico recomendarte a pensionarte porque esta condición, el trabajar, agrava la enfermedad, y la diferencia que es tener una certificación de discapacidad, porque eso creo que también hay mucha confusión en lo que es pensionarse y tener una condición que te limita ciertas cosas, pero eres funcional. Ok, hay situaciones laborales que a veces a las personas les indican por qué no te pensionan o porque la situación llega a un punto que la persona decide o el médico le insta. A esa persona no es necesario que la persona se pensione, la persona puede continuar laborando. Las empresas tienen la obligación de ajustar el lugar de trabajo o cambiar a la persona de donde está a otra posición. O sea, esa es una obligación. Lo recibimos llamadas, recibimos consultas donde las personas, las empresas o los lugares le dicen, ¿por qué no te pensionan? Ve al seguro. O sea, yo siento que eso debe ser muy personal de cada individuo decidir si se quiere pensionar o no, porque es un procedimiento del área de la Caja de Seguro Social. El tema de acá de discapacidad es otra cosa, o sea, es para los descuentos y se visualiza no tanto la situación de salud o médica, sino la funcionalidad de la persona, que eso sí se lo puede decir con mayor propiedad a mi compañero. Pensión lo realiza Caja del Seguro Social para que la persona no labore. La certificación solo es para gozar descuentos económicos. Sea que la persona labore, no labore, sea jubilada, sea un niño, esté en la escuela. No está cansado para que no labore. Solamente está casado para gozar de los beneficios que están en la ley 134. Exacto, eso es muy, muy, muy importante aclararle que eso no le impide laborar, que ese es también como un mito que hay, sí. Que es importante aclarar ese aspecto. No sé si alguien más tiene alguna otra duda para que la escriba en el chat. Nos estaban preguntando a alguien que entró tarde que
que para renovar el carnet de estacionamiento, el trámite se inicia de cero, creo que ya lo explicó la licenciada, tanto para el permiso de estacionamiento como para la certificación de discapacidad, tienes que volver a meter los papeles y lo puedes hacer como 2 meses antes, más o menos, porque lleva... Sí, exacto. Para el de permiso de estacionamiento, 2 semanas. ¿No? 2 semanas. 2 y semanas. El de... Permiso de estacionamiento. Exacto. Y el de certificación por lo menos 2 meses antes para que... Exacto. Porque ya actualmente los procesos toman menos tiempo, antes tomaban mucho más tiempo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Creo que hemos aclarado muchísimo que una cosa es tu dificultad de trabajar o laboral por una condición y ya es un trámite ya más personal, si quieres hacer un trámite de pensión o unas acomodaciones laborales, es a través del médico. La certificación de discapacidad te da los beneficios que presenta la ley, que son los beneficios económicos de equiparación de oportunidades. Es lo que podemos resumir. Creo que llegó otra pregunta. Si Senadis tiene algún tipo de convenio internacional y nacional de inclusión laboral y académico con otras organizaciones, ejemplo, incluyeme.com, el cual da oportunidades laborales y académicas para personas con discapacidad. Estos piden una inscripción que incluye la certificación de discapacidad para poder participar del programa. ¿Está contemplado dentro de su programa? Ok, en Panamá, en lo que es tema laboral es el ministerio. El ministerio tiene una oficina donde hace reclutamiento de personas con algún tipo de discapacidad, con algún diagnóstico. No deben de pedir, ya eso se ha hablado, la certificación, sino el diagnóstico. No, ellos te llevan un listado y cuando la empresa va a solicitar o la empresa se acerca al ministerio, el ministerio se acerca a la empresa y las personas van al ministerio y llenan documentación. Internacional me parece que no desconozco, no le puedo decir si sí o si no, pero el tema de aquí de Panamá laboral es más que nada con el Ministerio de Trabajo, que tienen una oficina específica para ese tema. ¿Usted conoce cuál es el porcentaje que las empresas deberían tener de personas con discapacidad y si esa es una ley? Sí, eso está por ley. La ley 15 habla de ese tema. Es el 2% a partir de 50 funcionarios o empleados. El 2% tiene que ser personas con discapacidad. Eso está en la ley 15. Y para ser incluido en ese porcentaje, ¿debe tener la certificación de discapacidad o ese también es solamente con el diagnóstico médico? Diagnóstico. Volvemos, o sea, lo importante es saber que hasta que la ley no cambie, porque siempre le digo a las personas, la certificación es para descuentos económicos. Punto y se acabó. La ley no lo dice, pues, pero en otras instancias del articulado te habla de diagnóstico médico. Entonces, hasta ahora el pensamiento de nosotros acá, asesoría legal de la Senadi, es diagnóstico médico, no certificación. Entonces, de acuerdo al artículo 44, toda institución del Estado, esto también aplica para la empresa privada, debe tener una proporción no mayor del 2% de trabajadores con discapacidad. Eso les sirve a las empresas privadas, ante el Ministerio de Trabajo le dan como una certificación que cumple, aquí también el Ministerio de Trabajo velará para que se le dé cumplimiento con esta obligación. Estos son como beneficios que tienen las personas con discapacidad, el tener este porcentaje. Si no cumplen, el ministerio puede ir a la empresa y verificar la cantidad de trabajadores y verificar qué cantidad de trabajadores tienen algún tipo de condición para ver si cumplen o no, y tienen hasta multas, pueden generar multas si no cumple con el porcentaje.
Pero habla para empresas grandes, o sea, para empresas mayores de 50 colaboradores o más. Para empresas pequeñas hay un porcentaje menor o... Sí, sí, licenciado. para ampliar un poquito lo que dice mi compañera, de 25 personas que tenga la empresa contratada, debe tener una persona, esa es la última modificación, debe tener una persona contratada como mínimo, ¿verdad? Puede tener más, todo depende de la voluntad que tenga también la empresa. Y si excede ya de las 50 personas las empresas que son más grandes, entonces viene el tema del 2% en esas empresas, pero como vuelvo y repito, todo depende también de la voluntad. Hay empresas que tienen mucho más cantidad de personas desde ese porcentaje contratadas también hay empresas que obviamente no están cumpliendo con ese 2%, pero eso es lo que estipula nuestra legislación. Muchas gracias por la aclaración. Si hay alguna otra pregunta, por favor hacerla para dar por concluida esta excelente capacitación y esperemos haber cubierto todas sus dudas. Entonces, si no hay más preguntas, creo que, revisando, creo que ya no hay más preguntas. Le queremos agradecer a la licenciada Elin y al licenciado Jorge y a la licenciada de Legal su acompañamiento y creo que ha sido una capacitación muy interesante porque hay muchos mitos, muchas ideas, muchas preocupaciones y le agradecemos su tiempo por habernos aclarado y ilustrado cómo es el trámite y cuáles son los beneficios de realizar los mismos. A la orden, saludos a todos. Cómo no, muchas gracias.